2, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor y lo leemos. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Oramos al Señor. Padre Celestial, agradecido, Señor, por tu presencia. Gracias, Padre, porque eres tú, Señor, que ha impulsado tu iglesia, Señor, durante todo este tiempo, Padre, a mantenernos firmes en la fe, en la oración, en la predicación, Señor, del Evangelio. Te pedimos, Señor Dios, que sigas obrando en tu iglesia y que tu palabra en esta noche, Señor Padre, que llegue, Señor, a todas partes y a todo rincón de nuestra nación, y también toque el corazón de tu iglesia para desafiarnos, Señor, en este tiempo donde las cosas, Señor, y el momento es tan difícil, pero sabemos que en medio de la oscuridad, en medio del caos, tu luz resplandece, Señor. El Evangelio trae vida y trae esperanza, y hay una iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que está llena del fuego de tu presencia, del poder de tu palabra y de la unción de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos hoy, Padre, redarguye nuestro corazón, Padre, en el nombre de Jesús. Agudiza, Señor, nuestros oídos también. Gracias te damos, Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, y los que nos ven, atentos para lo que el Señor en esta noche nos quiere hablar. Voy a tomar estos versículos y este capítulo que hemos leído como referencia para poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Debemos recordar nosotros, iglesia del Señor, que cuando leemos el libro de Hechos vamos a encontrar a los primeros creyentes, a la primera iglesia, que ellos no eran ajenos al obrar del Espíritu Santo. Los discípulos, los creyentes, experimentaron el poder glorioso y poderoso del Señor para servir, para predicar, para extenderse a pesar de la dificultad. Ellos, según Hechos, cuando leemos, nos encontramos con una iglesia que estaba fuertemente unida en la oración. Estaban constantemente en el compartir de la palabra del Señor, pero también era una iglesia que se sometía a la palabra del Señor en total obediencia. Los discípulos que nos registra Lucas en esta primera iglesia, vamos a encontrar, hermanos, que los discursos y la predicación dependían totalmente del Espíritu Santo de Dios. Era el poder de Dios que movía a esta iglesia para que se extienda y para que sigan obrando sanidades y prodigios con el poder del Espíritu Santo de Dios, con la poderosa palabra del Señor. Las oraciones de la iglesia es intensa, tanto es así que le piden al Señor que les fortalezca y le dé valentía y osadía para predicar el Evangelio del Señor. Yo quisiera compartir en esta noche una iglesia que vive en el Espíritu Santo, porque encontramos en el libro de Hechos una iglesia de esa magnitud. Los tiempos han cambiado, pero el poder de Dios no se ha acabado. El poder del Señor no se ha cesado, sigue siendo igual. Así que una iglesia que vive en el Espíritu Santo recibe poder de Dios para ser testigos. El capítulo 1, el versículo 8, el Señor va a decir: pero recibiréis poder. ¿Para qué? Para ser testigos, con el propósito de ser testigos fieles de ese poder transformador, que el apóstol Pablo también va a decir que el Evangelio es poder transformador, poder que cambia, poder que renueva, poder que trae esperanza a un pueblo, a una nación, a una ciudad, a los individuos de ese pueblo. El Evangelio es poder de Dios, y por eso que el Señor llena a su iglesia, le da ese poder espiritual para que sean testigos. Y la Biblia va a registrar que van a ser testigos en Jerusalén, una ciudad que estaba enojada, un pueblo que estaba enojado, inquieto porque ejecutaron al Señor Jesucristo. El Señor le dice: vayan a esa ciudad que está encolerizada y tienen ira contra el Mesías. Tienen que predicar a ciudades, a pueblos que quizá, hermanos, cuando usted le predica, no van a escuchar el Evangelio, no van a querer oír nada del Evangelio del Señor. Pero el Señor le ha hecho testigo para que usted vaya a esas ciudades como Jerusalén. Pero también la Biblia dice que se
tienen que expandir y vayan a Jerusalén, a Judá, perdón. Cuando el Señor hace su ministerio en Judea, los ciudadanos rechazan el ministerio de Jesús. Y hay muchos pueblos donde usted y yo, o quizá toda la iglesia de Perú, puede ir y quizás van a rechazar el evangelio del Señor. Pero la Biblia dice que una iglesia que vive en el poder del Espíritu, entonces ha recibido ese poder celestial para ir a esas ciudades, a esos pueblos que rechazan también el evangelio. Cuando el Señor habla de Samaria, la ciudad de los samaritanos, era un pueblo despreciable, es decir, era considerado como el basurero, aquellos que no servían. Y el Señor le está diciendo: vayan a esos pueblos, que en mucha ciudad, que en muchos países hay lugares y pueblos que no los consideran y que están marginados y que son los últimos y postergados. El evangelio del Señor, cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, aún esas ciudades postergadas que son un basurero para la sociedad, el Señor lo hace de lo vil y menospreciado del mundo, lo hace una gente sabia, salva para la gloria y honra del Señor. Cuando una iglesia vive en el Espíritu Santo, entonces va a ir hasta lo último de la tierra. Los gentiles eran considerados aquellos que no tenían salvación. Cuando el Señor, hermanos, llena a la iglesia con el poder de su Espíritu, entonces nos vamos a esparcir, nos vamos a ir a otros lugares, vamos a ir aquí y allá, porque el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra del Señor nos va a impulsar a ir a las almas perdidas. Cuando una iglesia vive en el Espíritu Santo, está para glorificar y exaltar el nombre de Dios. Y el versículo 4 de este capítulo entonces va a decir que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar las maravillas de Dios. Una iglesia que vive en el Espíritu Santo entonces exalta el nombre del Señor. Los discípulos recibieron poder para exaltar la grandeza de Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Porque cuando nosotros leemos el capítulo 2, 3 y 4 de los primeros capítulos de Hechos, vamos a ver a una iglesia que tiene un mensaje poderosísimo, a una iglesia que no se avergüenza de predicar el evangelio. Incluso los gobernantes tiemblan ante una iglesia que es llena del poder del Espíritu Santo del Señor. Pedro comenzó a hablar, Pedro comenzó a decir y comenzó a hablar del poder del Señor, del evangelio que transforma y trae vida a un pueblo. El Espíritu Santo entonces llenó a la iglesia para que la predicación del evangelio, hermanos, entonces pueda calar en el corazón del pueblo, en el corazón de las personas. El sermón de Pedro, hermanos, fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos una congregación, necesitamos una iglesia que no solamente dependa de lo teológico, necesitamos una iglesia que dependa del Espíritu Santo para que el poder de la palabra fluya y corra. Necesitamos una iglesia que no esté en sus cuatro paredes, necesitamos una iglesia que salga a las calles. Este es el mejor momento de la historia que tiene la iglesia, porque vivimos en un momento histórico, político, religioso y social. El mundo y nuestra sociedad no sabe discernir, y entonces la iglesia está para presentarle el evangelio, para presentar una esperanza. Los hermanos de la iglesia de Hechos se encontraban con un pueblo confundido, y ahí estaba la iglesia, y ahí estaba el Espíritu Santo para llevarlos a predicar el mensaje de salvación. Cuando una iglesia vive en el Espíritu y recibe el poder del Señor, entonces evidencia una vida llena del fruto, del carácter de Cristo en la vida del creyente. Cuando nosotros vemos el capítulo 6 de Hechos, vamos a encontrar las primeras necesidades de la iglesia, y entonces los apóstoles le dicen: escojan ustedes varones de virtud, llenos de buen testimonio, llenos de sabiduría, llenos de fe y llenos del Espíritu Santo de Dios. Hermanos, los apóstoles estaban buscando cualidades, virtudes espirituales en los creyentes para que tengan, hermanos, la responsabilidad de servir. Ellos no estaban buscando cosas externas, estaban buscando virtudes de Cristo en el creyente. Necesitamos una iglesia que viva en el Espíritu Santo y que esté llena de las virtudes del Señor, para que no busquemos apariencias, sino que si hay una iglesia llena del Espíritu del Señor, entonces vamos a impactar, vamos a remecer a nuestra ciudad, a nuestro país. La iglesia no debe conformarse solamente con asistir. La iglesia debe también pedir insistentemente de Dios que reciba ese poder celestial. En segundo lugar, una iglesia que vive en el Espíritu está llena de amor y de misericordia. Cuando nosotros leemos los pasajes y los capítulos de Hechos,
Hechos, nos vamos a encontrar a una iglesia que está llena del amor ágape de Dios, y ese amor que se desborda en misericordia hacia los demás. Cuando nosotros leemos el capítulo 1 y el versículo 14 de Hechos, vamos a encontrar a una iglesia que vive en unidad, una iglesia que vive en perseverancia, la doctrina. Todos estaban juntos perseverando en oración y ruego. Cuando una iglesia vive en el poder del Espíritu Santo, entonces va a estar llena del amor y la misericordia de Dios, para estar en unidad, para no hacer acepción de personas. Cuando Pedro, en el capítulo 10, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, va a la casa de Cornelio, y entonces reciben la palabra, y los gentiles reciben el Espíritu Santo y son convertidos. Necesitamos entonces una iglesia que vive en el Espíritu Santo, para que esté llena de amor y de misericordia y viva en unidad, pero también vaya la gente necesitada. Nuestras plazas, nuestras calles necesitan de salvación. Nosotros no hemos dejado de predicar y no hemos dejado de orar. Nuestra iglesia se encontró en dificultad quizá el 15 de marzo del año pasado. No sabíamos quizá qué hacer. Le pedimos al Señor. Dios nos dirigió y sacó a la iglesia a orar, y sacó a la iglesia a las calles. Estamos predicando y no nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque si las iglesias están cerradas, las calles no se han cerrado, los mercados ni las plazas se han cerrado. Hay una iglesia que tiene que estar conquistando su ciudad, en las plazas, en los mercados, en todo lugar que el Espíritu Santo le impulse a predicar, porque hay almas que se pierden y necesitan de salvación. Cuando la iglesia vive en el Espíritu Santo, está llena del amor y la misericordia de Dios para ayudar en momentos de necesidad. Hoy vivimos un momento de necesidad urgente. Usted como iglesia no puede ser indiferente. Usted como iglesia no puede solamente regresar a sus cultos de 4 paredes y dejar a la ciudad a su merced. Nosotros como iglesia, si bien es cierto, nos congregamos, exaltamos al Señor, nos preparamos en la base que es el templo, pero las calles se convierten, hermanos, en nuestras parroquias para predicarlo. La iglesia del Señor vivía una necesidad. El capítulo 11 de Hechos manifiesta que en Jerusalén había una gran hambruna. Incluso la ciudad y la misma iglesia pasaban necesidad. Pero los hermanos que estaban en la iglesia de Antioquía mandaron, hermanos, ofrendas, reservas para poder ayudar a los necesitados. Hoy necesitamos también que la iglesia sea impulsada, hermanos, para vivir en esa ayuda que nuestros hermanos, que los prójimos lo necesitan. Necesitamos una iglesia que tenga cuidado del que está abandonado. Necesitamos una iglesia que extienda la mano al que está desnudo. Necesitamos una iglesia que vaya al que está quebrantado de corazón. Una iglesia que vive entonces en el Espíritu Santo. Es una iglesia que desborda en amor y misericordia por el perdido también. Necesitamos en este tiempo, hermanos, urgente, una iglesia que viva en ese poder del Espíritu Santo. La iglesia fue llena del poder del Señor para que también corra y esparza el evangelio. En tercer lugar, una iglesia que vive en el Espíritu vive en constante oración para afrontar tiempos difíciles. En este momento que es tan caótico, es tan difícil, no solamente en nuestro país, sino en otros países, la iglesia tiene que vivir, hermanos, sumergida en la oración. No hay otra estrategia mejor para la iglesia, hermanos, que es la oración. La oración, hermanos, cuando la iglesia comienza a orar, nosotros cuando leemos el capítulo 12 de Hechos, vemos a una iglesia en oración. Pedro estaba en la cárcel, pero la iglesia clamaba, y mientras la iglesia clamaba, Dios obraba milagros en la cárcel. Las cadenas se cayeron. El Pedro fue sacado por el ángel. Necesitamos una iglesia, hermanos, que su oración se ajusta para que cambie el destino de su ciudad, para que cambie el destino de la nación. Nosotros vivimos una crisis política hoy, no solamente a nivel de adultos, sino también los jóvenes y los niños están pasando crisis tremenda en nuestro país. Crisis económica, crisis de salud, crisis de valores. La iglesia del Señor tiene que vivir en el Espíritu y también debe vivir en constante oración. No podemos descuidar la oración. El apóstol Pedro es muy claro y persistente. Dice: nosotros no nos vamos a dedicar a servir, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y a la palabra del Señor. Hermano, la iglesia que ora mueve la mano de Dios, entonces Dios responde. No tenemos que dejar la oración, tenemos que persistir en oración para afrontar tiempos difíciles. El capítulo 4 de Hechos, el versículo 29 y 31, se registra que la iglesia vivía amenazas constantes
importantes, pero el Señor, hermano, dirigió a su iglesia y la iglesia comienza a orar al Señor y le dice ahí que le dé fortaleza, que le dé osadía para seguir predicando la palabra del Señor. Y el versículo 31 del capítulo 4 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Hermano, ¿qué necesitamos? Que alguien venga y nos impulse. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para que nuestras ciudades estén plagadas de verdaderos discípulos, de verdaderos cristianos que no le tengan vergüenza a nada. Y si no hay un micrófono para predicar, pues Dios nos ha dado una garganta para hacerlo. Dios nos ha dado manos para llevar un folleto, una Biblia y predicar el evangelio en las calles. ¿De qué nos vamos a avergonzar si el apóstol Pablo está definiendo como el evangelio como potencia de Dios? Y el apóstol Pablo está diciendo: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder, no de un imperio de este mundo, no de una nación, sino es potencia y poder de Dios que derriba toda frontera y que cambia toda humanidad, y todo individuo se viene al conocimiento del Señor. Una iglesia que vive en el Espíritu, entonces vive en constante oración para traspasar las fronteras. El capítulo 13 de Hechos se registra que estaba Pablo, Bernabé y otros hermanos orando, y el Espíritu dice: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y entonces los hermanos, ayunando y orando, les impusieron las manos y los enviaron. Hermanos, cuando una iglesia está en constante oración, entonces va a traspasar las fronteras. ¿Para qué está rogando que se levante un misionero? Cuando una iglesia ora, entonces Dios va a tocar el corazón de muchas personas en la iglesia y se van a levantar misioneros, evangelistas con pasión y con un fuego que arda en su interior, y van a ser impulsados, hermanos, para las naciones, para los pueblos, para las etnias, para las ciudades. Necesitamos una iglesia de oración para que Dios quebrante el corazón de la iglesia y se levanten los misioneros que tanto estamos buscando. La Biblia está diciendo en Mateo, cuando el Señor recorría las ciudades y las aldeas y vio que la necesidad era mucha, le dice: oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Entonces tenemos que pedir al Señor para que los evangelistas, que quizá hoy muy poco se ve, se levanten, para que los misioneros se levanten y una iglesia poderosa en Perú comience a traspasar las fronteras y las ciudades. Hermanos, cuando una iglesia vive en el Espíritu Santo, vive en constante oración, es una iglesia que está llena de la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones, para no entrar en conflicto y en rivalidad y en pleito y en división. Se necesita que la iglesia ore para que Dios derrame de su sabiduría. El capítulo 15 de Hechos vamos a encontrar la primera asamblea y el primer concilio, hermano, de la iglesia, y ahí se determinó muchos asuntos, pero un asunto en particular. Finalmente el texto bíblico en el capítulo 15 versículo 28-29, el apóstol dice lo siguiente: ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros tomar estas decisiones. Una iglesia que ora entonces va a estar llena también de la sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones. Por último, una iglesia que vive en el Espíritu vive en el poder de la palabra del Señor. No hay mejor estrategia de crecimiento, hermanos, que la palabra del Señor. No hay mejor crecimiento para la iglesia que la palabra del Señor. La palabra del Señor trae crecimiento. La palabra del Señor trae madurez. La palabra del Señor da un crecimiento, hermanos. Por eso que una iglesia que vive en el Espíritu vive en el poder de la palabra del Señor para predicar con poder. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 8, el versículo 4 al 8, vamos a encontrar que la iglesia fue esparcida. Dice así estos versículos: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían, estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad.
Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Hermanos, cuando una iglesia vive en el Espíritu Santo, también vive el poder de la palabra. No hay otra estrategia mejor, hermanos, que predicar y enseñar la palabra para que la gente y la ciudad cambie, para que los demonios huyan, para que la idolatría se quiebre, para que todo espíritu inmundo, hermanos, salga de la ciudad. Necesitamos una iglesia que vive en el Espíritu Santo para que enseñe la palabra eficazmente. No vivimos por emociones, hermanos, vivimos por la palabra. La palabra le da vida a la iglesia. La palabra le trae crecimiento a la iglesia. La palabra le trae estabilidad a la iglesia. El hombre no le trae estabilidad, hermanos. El hombre no le trae estabilidad a la iglesia. La palabra de Dios le trae estabilidad a la iglesia del Señor. Así que una iglesia que vive en el Espíritu es una iglesia de la palabra. Es una iglesia que crece a través de la palabra. Hermanos, Hechos capítulo 11, el versículo 19 y 26 nos habla, hermanos, que la iglesia a través de la palabra creció y se esparció, se extendió. El capítulo 11 registra que la iglesia estaba siendo perseguida y comenzó a desplazarse de un lugar a otro, pero este capítulo y este versículo 19 al 26 registra, dice así: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, las cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia a Jerusalén, mandaron a Bernabé, pero lo cierto es que la palabra hizo ahí un trabajo espectacular, cambió el corazón de mucha gente y ahí hubo una iglesia del Señor, hermanos. Necesitamos una iglesia, jóvenes llenos del Espíritu Santo, que no solamente tengamos intelectualidad, sino que tengamos el poder del Espíritu Santo para poder predicar, para poder conquistar a nuestra ciudad, a nuestro pueblo, a nuestra nación. Iglesia del Señor, los que nos ven, iglesia del Señor, necesitamos vivir en el Espíritu Santo, entendiendo la palabra del Señor. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo para no dejar la oración. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo, hermanos, para no encerrarnos en nuestras cuatro paredes. Tenemos que vivir en el Espíritu Santo para echar fuera todo temor y dejar que el poder de Dios tome nuestras vidas y comencemos a ser esa iglesia que Dios quiere en este siglo XXI, lleno del poder del Señor, lleno de testimonio de Dios, lleno de la gloria de Dios, hermanos, y no amedrentarnos para nada. Necesitamos una iglesia que viva en el Espíritu Santo para no avergonzarnos del evangelio, para manifestar el carácter de Cristo, para orar y tener una oración eficaz, y que la palabra del Señor sea nuestra mejor arma de estrategia para crecer y para avanzar. Que Dios, hermanos, toque el corazón de usted como iglesia, que Dios siga obrando en nuestra iglesia, las asambleas de Dios del Perú. Necesitamos ser una iglesia del Espíritu y de la palabra del Señor. Tenemos muchas etnias en nuestro Perú, tenemos mucho lugar y mucho campo blanco para avanzar. Nuestras ciudades necesitan de usted. Nuestras ciudades necesitan de una iglesia de oración. Nuestras ciudades necesitan que la iglesia se tome del Señor para avanzar. Es tiempo, y el Señor está diciendo: rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Ahí que tú estás en tu casa, yo creo que es un desafío enorme este tiempo que estamos viviendo. Este tiempo que Dios nos ha puesto, hermanos, es un tiempo desafiante para poder vivir en santidad, para poder nosotros manifestarnos, como dice el apóstol a Timoteo: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Nosotros en este tiempo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo para que nos digan: ahí viene lo que trastornan el mundo, ahí viene lo que trastornan la ciudad, ahí viene lo que trastornan la etnia, porque lo cambiamos para bien con el poder y con el poder del evangelio. Oremos al Señor. Padre bendito, Dios amado, Dios de misericordia, que sea tu Espíritu Santo, Señor, penetrando el corazón de tu iglesia, penetrando, Señor Dios mío, Padre, hasta los tuétanos, Señor, de la iglesia. Señor Dios mío, estamos aquí, nos has puesto en este tiempo, Señor Padre, y estamos seguros, Padre, que tu poder no se ha acabado, tu mano no se ha cortado. Sigue siendo el Dios, Señor Dios Padre, de esta primera iglesia, que aún, Señor, cuando los tiempos eran totalmente, Señor Padre, indiferentes,
diferentes, cambiantes, Señor. Un tiempo de persecución que vivió la iglesia, tú lo respaldabas porque era una iglesia que nunca se despegó de la oración ni de tu palabra. Fue una iglesia que se tomó de ti, Señor, Dios de los cielos. Ahora, Señor, aviva tu pueblo en este tiempo. Ayúdanos a tomarnos de tu mano poderosa. Ayúdanos a agarrarnos de ti, Señor, firmemente, Padre, desde el pequeño hasta el más grande, Señor. El liderazgo de nuestra asamblea, pastores, presbíteros, Señor, presidentes regionales, nuestras autoridades nacionales. Que, Señor, sea tu poder que nos envista, Señor Dios de los cielos, y nos llene de ese poder, de esa osadía, de esa valentía para predicar tu palabra fuera de tiempo, Señor, a diestra y a siniestra, para que las calles se conviertan, Señor, en un lugar de salvación, para que los mercados se conviertan en un lugar de rescate, para que, Señor Padre, las plazas se conviertan, Señor Padre, en lugares donde ahí está tu salvación. Padre, levanta hombres y mujeres, niños, adolescentes y jóvenes para esta gran misión, para esta gran tarea. Aviva tu obra en este tiempo, Señor Dios mío. Sacúdenos, Padre celestial, remécenos, Señor Dios de los cielos. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, que se caigan cadenas, yugos de opresión, y levanta una iglesia poderosa, Señor Padre, no solamente en nuestra ciudad de Huancayo, sino en todo Perú, Señor Dios. Despierta, Señor, el deseo de muchos muchachos, de muchas señoritas, de muchos jóvenes entre la iglesia, Padre, a querer vivir el evangelio, a amar apasionadamente las misiones, el evangelismo, Señor Padre. Ayúdanos, Padre, a volver a respirar ese aire de tu Espíritu, Señor, y nos muevas a la conquista, Padre, de nuestra nación, Padre celestial. Mientras los políticos están viviendo confundidos, Padre celestial, mientras la sociedad no encuentra dirección, hay una iglesia que te está buscando, y hay una iglesia que te está pidiendo, Señor, llénanos, Señor, de ese poder de tu Espíritu, Señor, llénanos de ese poder espiritual, llénanos del conocimiento de tu palabra, Señor Dios mío, Padre. Que los centros teológicos, que los institutos, Señor, también llenes tú de tu poder a muchos hermanos y hermanas que se están preparando. Señor, deseamos un mover de tu Espíritu Santo en este tiempo, Padre celestial, en este tiempo, Padre, que es contrario quizá, Padre, a tu palabra. Necesitamos vivir en el fuego de tu Espíritu Santo, lleno del conocimiento de tu palabra, llevando una vida de santidad, de oración y de temor. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Aviva tu obra en medio de estos tiempos, Padre celestial. Bendito, Señor, a ti sea la gloria. Avivas el fuego, Señor, de norte a sur, este a oeste. Señor, aún las pequeñas congregaciones experimenten el mover de tu Espíritu Santo para que tengan un crecimiento explosivo, agresivo, Padre celestial, en su etnia, en su ciudad, en su pueblo, en su centro poblado, en su caserío, Señor Padre, en el distrito, en la provincia capital, a donde sea, Señor Padre. Llévanos, Señor, a clamar para ser llenos de tu Espíritu Santo. Gracias te damos, buen Dios, en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, y todo el pueblo del Señor glorifica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Que Dios les bendiga, estimado iglesia, estimados pastores, y un saludo muy fuerte y especial a nuestras autoridades nacionales.